Vamos a dar paso al inicio de nuestra nota cultural de hoy y como decía recién, tenemos la alegría de contar en la presencia del piso con Liliana Cove, que es psicóloga social, actriz, directora y docente teatral, autora del artículo Desestigmatizar la mirada, fundadora de el MAD, se puede decir, Movimiento de Arte de Desestigmatizar, miembro permanente de la Fundación Salud y militante artística por los derechos humanos en salud mental. Hola Liliana, ¿cómo estás? Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Gracias por invitarme, Claudio, para poder contar las actividades de MAD. La verdad que muy contenta de estar acá. A ver, estamos viendo la cara de la operadora que dice que no se la escucha bien. A ver ahí. Bueno, a ver ahí. A ver. Ahí estamos mejor. Te agradezco muchísimo la invitación, siempre tan solidarios con los movimientos nuevos que se crean. Ayer largamos el flyer y ya hoy estoy acá invitada para poder hablar de esta primera instalación artística que hacemos con MAD. Te cuento un poquitito, le cuento a la gente que MAD es un movimiento que se creó en diciembre del 2020, o sea que somos muy nuevitos, nos creamos en la pandemia. Son pandémicos. Son pandémicos. Pero la verdad, y está formado por un montón de artistas, y los artistas necesitamos la presencialidad. Claro. Y realmente muchos han creado un montón de cosas que ahora les voy a contar, y necesitamos este contacto, el mostrar la obra, el hacer algunas perfos. Así que fuimos invitados por Marcos, del Museo del Hambre, a hacer una instalación artística allí y aprovechamos para mostrar lo que hacemos, para llevar nuestro mensaje, porque nuestro mensaje, por supuesto, es hablar de los estigmas, porque al hablar de los estigmas los visibilizamos. Bien, quiero visibilizar un segundo esto, ¿no? De nombrar, porque hablaste de Marcos, estamos hablando de Marcos Filardi, que es el titular del Museo del Hambre, que está acá a la vueltita, ¿no? En Mateo y San Juan. Después le vamos a dar la dirección correcta. También, un luchador de aquellos, un tipo que está siempre promoviendo el arte, pero el arte en pos de los beneficios de la sociedad, ¿no? Y de las denuncias sobre los derechos vulnerados y sobre todo de los alimentos también, ¿no? Sobre la base de la soberanía alimentaria. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Marco Filardi, gran amigo ahí, y espero que nos esté escuchando. Sí, igual yo se lo voy a mandar, quédate tranquilo. En realidad, sí, una de las consignas que llevamos a este Museo del Hambre es: la naturaleza es diversa, naturalicemos la diversidad. O sea, hacer una relación en esto del cuidado de las personas y del ecosistema. Porque lo ideológico y lo hegemónico, el poder hegemónico, tiene esta ayer hablaba con Marcos y me decía, mirá, así como hablan ustedes de aceptar y naturalizar la diversidad, también los grandes poderes económicos insisten con los monocultivos. Claro. También existe como una asociación de bajar solo una sola forma de ser, de estar, de producir en el mundo. Claro. Y no permitir lo diverso y la riqueza de lo diverso, porque justamente en la diversidad está la riqueza de toda la humanidad. ¿Qué sería si los jardines serían todos de rosas rojas? Claro. Serían aburridos realmente, ¿no? O sea, y en general, ¿qué sería si no caminamos por la calle y no vemos un personaje que esté con turbante, otro que esté con sombrero? Es lo que da la belleza y enriquece la vida. Sí, sí, ¿no? Pero estamos formateados por digamos, por consignas, por mandatos que te dicen qué es lo normal y cómo hay que ser y cómo hay que actuar. Y bueno, de eso trata MAD, ¿no? De instalar el tema del estigma. Y cuando yo digo instalar el tema del estigma, es hablar de algo que está invisibilizado. Los estigmas, uno estigmatiza en forma inconsciente, subconsciente, porque aprendió, porque de chiquito le dijeron, no, cruzá, si ves a esta persona, tocate, no sé, la rodilla o la teta izquierda. Bueno, entonces uno ya cree que este es peligroso, el otro, o sea, estamos formateados, la cabeza la tenemos formateada. Y cuando estudiamos y entramos a la facultad, también nos siguen formateando y nos bajan un montón de manera de pensar. Así que la idea de MAD es que cada
uno seamos responsables y de ver a quién, qué estamos haciendo, por qué estamos discriminando al otro, porque tiene otra elección de género o porque tuvo una internación psiquiátrica, ya por eso ya no le permitimos continuar con una vida integrada a la sociedad. Hay mucho prejuicio. Claro. ¿Cómo se hace para derrotar ese prejuicio, ¿no? Porque digamos, como vos decís, estamos formateados, acostumbrados, y muchas veces, por más que tomemos conciencia de que de lo que estamos haciendo está mal, lo hacemos incluso hasta por impulsos, ¿no? Digamos, sí, discriminamos sin querer discriminar muchas veces, ¿no? Es exactamente lo que decís, Claudio. Mirá, este movimiento nace a raíz de un artículo que se llamaba Desestigmatizar la mirada, que presenté en el año 2019 en un congreso, y en ese artículo lo que explicaba era cómo funcionamos, cómo funciona la humanidad, el cerebro humano, cómo aprendemos las cosas. Tenemos como un montón de comportamientos y de acciones que las hacemos en forma inconsciente en el 95% del tiempo. Solamente estamos conscientes un 5%. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que siempre doy y que es re claro: cuando estás manejando, no estás pensando, ahora tengo que apretar el embrague, ahora tengo que frenar. Claro. Lo haces inconscientemente, y mientras estás haciendo eso, estás pensando a dónde tenés que ir, y además estás pensando que, bueno, está el semáforo, y haces un montón de actividades sin darte cuenta que lo estás haciendo. Sí, tomando conciencia, muchas veces agarrás el teléfono y... Todo. Pero no es una crítica. Lo único que quiero decir es que funcionamos en forma automática e inconsciente. Los prejuicios también salen en forma automática e inconsciente, porque estamos formateados así. Nos enseñaron de chiquititos y que hay que ser heterosexual, que si tenés otra selección o percepción de género es algo que está prohibido, sí, o castigado, y ya tenemos estamos formateados así. Entonces tenemos que, lo importante, contestando a tu pregunta, es que hay que trabajar con ese 5% de conciencia. Decir, yo estoy pensando que este hombre me va a lastimar. A ver, ¿por qué lo pienso? ¿Qué me hizo? ¿Lo conozco? No lo conozco. ¿Y por qué? Porque alguien te dijo que como era, no sé, una persona que estuvo internada en el Borda, es una persona peligrosa. ¿Lo trataste? Porque es una maravilla, es un pan de Dios este hombre. Entonces, mínimamente llevar a la conciencia cada uno de nuestros prejuicios y nuestros pensamientos. Es un trabajo de deconstrucción, así, sí, como el feminismo empezó a hacer un trabajo de deconstrucción con el tema del machismo. O sea, todos, hombres y mujeres, tuvimos que empezar a deconstruir toda una cultura que nos llevó a conductas de opresión del hombre sobre la mujer. No solo las mujeres que nos rebelábamos. Ustedes como hombres también tuvieron que repensarse. Eso es desconstruir un paradigma. Entonces, eso hay que deconstruirlo en distintas instancias. ¿Por qué juzgo a los negros? Ayer me mandaron divino un videíto sobre un negro que decía, ¿por qué lo negro está todo relacionado con lo malo? Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Digo, uno piensa de esta manera, ¿no? Es decir, cuando uno habla de negro o blanco, claro, automáticamente pone el blanco del lado de lo bueno y al negro, claro, del lado de lo malo. Es muy interesante. ¿No? Sí. Y muchas veces te cruzas con personas que te dicen, yo contra los negros no tengo nada, pero este es un negro cabeza. Claro. Bueno, pero hay un poder hegemónico que nos colonizó la forma de pensar también, claro, ¿no? Hay que ser europeo, blanco, tener una determinada posición económica. ¿Qué peso tiene en todo esto que vos nos estás diciendo la mirada de la religión? También la religión. Es muy buena la pregunta. Las religiones, en realidad, yo soy una persona muy espiritual, pero creo que las religiones son dogmáticas y lo único que han traído al mundo fueron guerras, enfrentamientos, fanatismos, la verdad. Creo que la religión, por ejemplo, en el caso del movimiento feminista, es muy claro, siempre se sintió atacada por un montón de derechos que exigían las mujeres, cuando en realidad el derecho a disponer de su cuerpo con total libertad. O sea,
A mí me parece que la religión ha querido imponer, la religión es parte del poder. O sea, o es la ciencia, en el caso de, por ejemplo, la ciencia psiquiátrica, que empezó a decir que los locos eran irreversibles y que jamás se podían recuperar. Error, porque es un error. Cuando la ciencia se equivoca, la paga la gente, claro, la culpa, el maltrato. Y con respecto a la religión, lo mismo. O sea, la religión también es una pata del poder. Está el poder político, el religioso, el económico, el científico. O sea, bajan paradigmas y bueno, yo creo que lo que está pasando ahora es que la gente está despertándose. Mira, ¿sabés qué? Yo creo que hay un cambio en la humanidad desde la pandemia. Creo que la pandemia fue un hecho universal que nos hizo parar a todos y nos produjo efectos, no solamente el dolor de la muerte, de las partidas, sino de parar un poco la bola y decir qué estamos haciendo, porque la gente vio con más claridad muchas aberraciones de injusticias que estaban pasando, con la tierra, con el cuidado de la tierra, con el cuidado de las personas, con las diferencias sociales. O sea, yo creo que la gente paró, porque hay que parar para deconstruir y volver a pensar. Entonces, en este momento, como humanidad, hay mucha gente que paró. Habrá gente que quiere volver a lo de antes, pero no creo que se vaya a volver a lo de antes, nunca más. Yo te estaba escuchando muy atentamente, ¿no? Y se me ocurre primero una reflexión. Vos hablaste de diversidad. Y hablaste de no estigmatizar. Desde el punto de vista teórico y a prima facie, uno no podría no acordar con semejantes premisas. Ahora bien, la no estigmatización debería ser tan total como para llevar a una convivencia pacífica con todo aquello que nos daña. Es decir, ¿podemos estar a favor de los cultivos naturales sin estar en contra de los cultivos transgénicos? Y en ese caso, estar en contra de los cultivos transgénicos con todo lo que ello implica, ¿no es también una forma de estigmatizar, pero esta vez al enemigo? ¿Hay un enemigo o no? Entiendo tu pregunta desde que la empezaste a plantear. Yo creo que se confunde un poco el concepto estigmatizar. Estigmatizar no es decir que todos vamos a tener justamente la misma idea y la misma forma de pensar o la misma ideología. Estigmatizar es otra cosa. Entonces, por supuesto que uno no va a estar siempre de acuerdo con políticas o ideologías que no están con su manera de sentir o de vibrar o de conmoverse en la vida. Por supuesto que no es así. Así que no significa no odiar a quien no conoces. Porque cuando vos, por ejemplo, ves a una persona trans, hay muchas veces que se piensa que el trans es un fetichista o un perverso y ni lo conocen. Entonces hablan del otro y hasta lo juzgan. Y hasta cuando yo digo la mirada es cómo lo percibís, qué sentimiento tenés hacia él, cómo lo pensás. Todo eso es. O sea, cuando lo ves, ¿qué te produce? Lo que decimos nosotros con desestigmatizar la mirada es que nuestra mirada llega al otro y ese impacto que nos produce mirarlo al otro, llega al otro y lo puede lastimar porque lo percibe. O sea, eso, me refiero a eso. Ahora, que si yo conozco a una persona y esa persona es una persona que destruye la tierra, y por supuesto eso no la estoy estigmatizando, la conozco de verdad y no es una persona que es amiga mía. O sea, no es estigma eso. O sea, porque si no, se confunde mucho el concepto de estigma, ¿viste? Como, ay, no, me estás estigmatizando. No, a vos te conozco, sos un tipo jodido, estafaste a medio mundo, no te estigmatizo, te estoy describiendo, que es distinto. O sea, el tema del estigma tiene mucho que ver con el desconocimiento del otro y el prejuicio. O sea, actuar en base a un concepto que tenés internalizado que alguien te lo dijo, pero ni siquiera lo pudiste corroborar. Ahora, vos no pensás... Qué lindo. La entrevistada sos vos, uno te tira cosas como para que vos reacciones, ¿no? Porque si no, no estaríamos dialogando. ¿No pensás que hay gente que estigmatiza por ignorancia?
y hay otra que estigmatiza porque le agrada hacerlo, Sí. y en ese caso la deconstrucción es imposible. Seguro. Más vale, sí, por supuesto. Yo estoy hablando y apelo a las personas de buena voluntad que si se enteran que están lastimando al otro y dicen, no, yo no quiero hacer esto, qué tonta que soy. Voy a repensarme, voy a reformularme, voy a ver de dónde vienen estos prejuicios, voy a tratar de convivir más con esta gente, de conocer más antes de hablar, por supuesto. Y hay otros que les encantan los privilegios. Les gusta sentirse, vienen de una sociedad como es la sociedad capitalista, donde nos enseñan a hacer, no sé, a competir, a tener más, a ganarle al otro, y además esas personas son las que generan estas divisiones. Es un problema que tiene que ver con un sistema, con una educación. Claro, uno piensa, por ejemplo, en el machismo, ¿no? Sí. Y el machismo, como todas las cosas que existen en la vida, tiene grados de intensidad. No es lo mismo, por lo menos para mí, no sé tu opinión, pero no es lo mismo el tipo que piensa que las mujeres pertenecen al sexo débil y que entonces tienen que ser ayudadas, qué sé yo, que el tipo que la rocía con alcohol y le prende fuego, ¿no? En ese sentido, es cierto lo que vos decís, que todos los hombres hemos tenido que deconstruir la mirada hacia la mujer. Pero yo creo que deconstruye, y esta es una opinión muy personal mía, vos decime la tuya, deconstruye aquel que es inocente, el culpable no deconstruye nada, ¿no? O sea, aquellos que están orgullosos de su conducta, ¿no? Y que en realidad no practican el machismo sino la misoginia, o sea, el odio hacia la mujer, aunque sea encubierto, esos no pueden deconstruir absolutamente nada. No, yo creo que son desequilibrios, ¿no? Hay gente que no puede conectarse con su sombra, entonces van a seguir defendiéndola. Entonces hay gente que lo percibe en algún lugar, que ha sido injusto, que ha maltratado, pero no lo puede reconocer porque hay una cosa que es la sombra. Hay gente que le cuesta mucho, necesita negar lo que le duele y lo que le molesta de sí mismo. Bueno, también pasa eso, o sea, no es todo tan lineal ni tan fácil. Lo único, o sea, yo no estoy diciendo que esta es la solución, es un camino empezar a pensarnos, es un camino empezar a educar desde otros valores, sin tanta competencia, educar desde la solidaridad, desde la aceptación de la diversidad. O sea, todo esto se da en por varias, ¿cómo se dice? Sí, por varios caminos. Por varios caminos, o sea, no es único. Claro. Este es un movimiento que lo que propone es llevar el tema a los estigmas, que hablemos, que reflexionemos. O sea, los que vengan a esta muestra que queríamos comentar, que es la idea... Un segundo, perdóname que te interrumpa. Acá dice, porque hay una duda, y sé que Charito escuchó mal, es la idea de MAD. MAD es el movimiento. Eso es lo que, porque Charito tiene una inquietud, decía, ¿quién es o fue Marc? Y anotó Marc, y es MAD, es el movimiento del arte de desestigmatizar. Movimiento, la M, arte de desestigmatizar. Y aprovechamos para que diga MAD, que significa loco en inglés. Claro. ¿No? Claro. Sí, totalmente. Eso fue interesante. Te interrumpí por empezar a hablar de lo que es la instalación que van a hacer. Sí, en realidad la idea es seguir hablando de estos temas, que la gente venga y diga, a ver, por ejemplo, las personas que han padecido los estigmas, nosotros vamos a jugar ahora con qué máscara te tuviste que poner para que no te discriminen, porque hay mucha gente que tuvo que esconder su historia, o de repente, entonces, o sea, es ponerse en el lugar del que sufre, ¿no? Del vulnerable, del excluido, desde ese lugar estamos hablando, porque bueno, para mí hablar de exclusión es hablar de estigma, es hablar de exclusión, de vulnerabilidad y de sufrimiento. Esas tres, me parece, es el combo que podemos... Que cierra el estigma. Que cierra el estigma, porque hay gente que dice, me estigmatizan porque vivo, no sé... Sí, porque vivo en un barrio pobre. Sí. No, en un barrio rico, me dijeron una vez. Le dije, no, mira, exclusión vos no tenés. ¿Entendés? O sea, la gente usa la palabra estigmatización, viste, con mucha facilidad, porque yo tengo tal camioneta, me estigmatizan. No te estigmatizan. Te pueden tener celos, o pueden tener bronca, pero no es estigma, porque no hay exclusión, no quedas afuera del sistema. Claro. O sea, digamos, para poder tener
poder comunicarnos. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer esta primera instalación artística? Primero fuimos invitados por Marco Filardi, después que todos se entusiasmaron en hacer cosas, tenemos la idea de armar un gran desestigmatizador, que eso en otro día lo cuento. Bueno, hicimos un montón de cosas muy hermosas a nivel artística y dijimos, bueno, vamos a plantear que sea interactivo, que la gente venga y que nos cuente o escriba en una pizarra cuáles fueron las veces que tuvo que ponerse una careta, ¿viste? Como simbólicamente, para que no lo reconozcan. Por ejemplo, yo conozco a miles de personas que han pasado por internaciones psiquiátricas y no la van a contar, o no consiguen trabajo, o lo echan, ¿entendés? Porque hay mucha discriminación con eso. Después, por ejemplo, pedirle a la gente si recuerda alguna frase, algún mandato familiar de chiquitito con el que fue criado, ¿viste? Para ver cómo estas cosas después quedan grabadas en el subconsciente, y es lo que después son informaciones que después nos hacen actuar. Todo, nosotros estamos formateados. Totalmente. Y estamos formateados y formateamos a su vez. Totalmente. Porque, ¿no? Digamos, es como una consecuencia a lo que somos, ¿no? Digamos, creemos que estamos haciendo bien formateando a los que vienen de nosotros. Sí, nosotros decimos que hay que salir del pensamiento binario, ¿no? Acá está lo bueno y acá está lo malo. Empezar a aflojar un poco también. Empezar a escuchar más también. Empezar a ver, porque, yo les voy a ser totalmente sincera, yo vengo de una formación machista, porque yo vengo de una familia árabe con 3 hermanos varones y tuve una crianza totalmente diferente. A mis hermanos le daban 10, a mí 2. ¿Por qué? Porque sos mujer. Pero aparte me lo explicaban, que a mí me daban 2 porque ellos me iban a pagar. O sea, yo vengo criada así, criada en esta sociedad, o sea, además llena de prejuicios. Yo entré al Borda hace 30 años y cuando entré tenía miedo. Igual me quedé en el Frente de Artistas del Borda, después fui presidenta de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, fueron 25 años, pero yo reconozco que tenía miedo, porque me habían dicho, una psicóloga muy amiga, militante por los derechos humanos, me dijo, cuando estés caminando por los pasillos, vos mirá tu espalda. ¿Viste? Ya me metió un miedo que dije, bueno, pero es así, sí. Es la realidad, tenemos que ser auténticos, no tenemos que esconder. Tenemos que ser auténticos. Yo tenía este miedo, yo me deconstruí. ¿Cómo? Conociendo, vinculándome y dándome cuenta que eso que me explicaron y me dijeron era producto del miedo. No hay otra cosa que domine más a la gente que el miedo. Claro. ¿Entendés? Con el miedo nos dominan todo, ¿viste? Entonces, y aparte el miedo al otro, siempre el miedo al otro. El otro es el peligroso, el que nos va a pervertir, el que nos va a contaminar. O sea, estamos totalmente desequilibrados, en realidad, y es la educación. Les voy a decir una cosa que no tiene nada que ver, pero a mí me fascinó. A ver. El otro día estaba leyendo sobre los esenios. Esenios era una cultura que estuvo antes de Cristo. O sea, dicen algunos historiadores que Cristo era esenio y la familia de la mamá de Cristo era esenia. Dicen, te estoy comentando, estamos hablando de antes de Cristo. También dicen que era celote. Sí, bueno, pero más allá de eso, lo que quería decir, más allá de hablar de Cristo, lo que quería decir que los esenios tenían una manera de educar a los chicos. Esto fue lo que me fascinó. Los primeros 7 años, la educación se basaba en que sepan que el hombre es bueno. Entonces no se podía engañar a un chico, no se le podía mentir. O sea, la educación estaba centrada en que ellos internalicen la bondad del otro. Después estaba que el hombre y la naturaleza es bella. 7 años, o sea, cada 7 años. Yo dije, perdón, yo decía, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? Yo dije, si a mí me educan así, yo nunca voy a estar pensando que el otro me va a hacer un daño. Claro. ¿Entendés? Está todo basado en la educación. No se educan para competir, no se educan para ganar, no se educan para salvarnos solos, para consumir, para salvarnos solos, el individualismo. El individualismo. Digo, ahí es fundamental, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué posibilidades hay de que un Estado como el nuestro tome una carta como esta y lo proponga en un programa de estudio, ponele, ¿no? En un programa educacional? Porque más allá de que las familias, digamos, como familia o como seres humanos tengamos que ponernos a deconstruir y a trabajar sobre el estigma, también tendría que ser una cuestión donde el Estado debería estar mucho más presente de lo que está, ¿no? Yo te voy a contar, y esto es una realidad, fuimos muy apoyados por la Dirección Nacional de Salud Mental. El movimiento MAD nace el 11
de diciembre del 2020. Y creo que el 24 de junio del 2021, 6 meses después, fuimos invitados por la Dirección Nacional de Salud Mental. IMAD habló sobre esto, sobre qué eran los estigmas estructurales, sociales, ya hecho desde un punto de vista más académico, explicando. Y sí, tuvimos 2 horas hablando de esto, especialmente siempre vinculado al estigma en la salud mental. Claro. Porque nosotros creemos que las personas están dadas de alta, salen, estuvieron internadas, pero siempre queda el estigma. No es solamente la desmanicomialización, no es salir del manicomio, porque vos salís del manicomio, pero te queda la marca. La marca te quedó. Claro. Él estuvo en el manicomio, cuidado, que no se venga a mudar acá al lado. ¿Entendés? Porque estuvo en el manicomio, quizás es una persona 10 veces más buena que nosotros. Sí, lo mismo pasa con la pregunta, perdón. Sí. ¿Existen los enfermos mentales? Mira, yo creo que hay un desequilibrio en todos nosotros, en todes, cosa que a mí me cuesta tanto hablar en inclusivo. Yo hoy venía pensando en los desequilibrios emocionales, ¿no? O sea, ¿quién no tiene un desequilibrio emocional, altos y bajos? Yo no soy psicóloga, yo soy psicóloga social y he trabajado mucho en arte en la salud mental. Pero creo que existe, que la enfermedad mental existe. No creo que el tratamiento, no creo que hay mucho por investigar todavía. Se está evolucionando en esto. Por ejemplo, a mí me parece a veces... No lo voy a decir, pero no, bueno, yo no sé cuánto hay en la medicación de efectividad y de placebo. Yo creo que la mente es algo muy mágico, ¿no? O sea, nosotros lo que creemos lo creamos de alguna manera. Entonces yo he visto gente que ha seguido la medicación y estaba como estabilizada, y vi gente que no la siguió y estaba estabilizada. Esto es una experiencia mía, me abstengo ante los psiquiatras, pero hay que empezar a pensar de otra manera. Empezar a pensar que más escucha, más contención afectiva, más comprensión en ese dolor que está atravesando esa persona, no todo a través de la farmacología, y eso también trae muchos efectos colaterales, ¿no? Entonces, hay una enfermedad, padecimiento mental, sí, la gente sufre, eso lo he visto, sufre bastante, pero bueno, se supera también. Porque a lo mejor la palabra o la denominación enfermo o enferma mental, sí, también es una estigmatización. Y no se usa más. Te comento que hay una ley nacional de salud mental de que se sancionó en el 2010 y no se usa. Se llama personas con padecimiento mental. Lo que pasa, como paciente tampoco de salud usa. Mental, ¿no? Claro, no se usa más, se usa usuario ahora. Usuario de salud mental. Usuarie, digamos, ¿no? Pero en realidad... de todos modos, el estigma está más, no en las palabras que uno usa, sino en el sentimiento que uno tiene hacia la otra persona, ¿no? Claro. O sea, vos le podés decir, no sé, persona con padecimiento mental, y la estás en el fondo sintiendo que es inferior, que no va a salir, que igual la estás estigmatizando, no solamente, igual el uso de la palabra correcta ayuda. Es muy importante, por eso yo entiendo... Sí, las palabras tienen un peso simbólico importante. Simbólico. El movimiento feminista que insiste con el lenguaje inclusivo, yo lo comprendo porque he estado frente a colectivos trans y me han dicho, Liliana, hablas como, no sé, como un machista. Y yo le digo, perdón, no me sale. Pero bueno, ellos se sienten afectados, ¿viste? Se sienten afectados si no hablas en un lenguaje. Y hay que respetarlo. Hay que respetar al otro. No decir, bueno, a mí me cuesta. Bueno, hago un esfuerzo. Si él o ella necesita que usemos la voy a usar. Voy a hacer el esfuerzo. Es también hacer algo por el otro. También tenemos que hacer ese esfuerzo y no estar cerrados. Bueno, viste que a veces nos ponemos fanáticos, ¿no? Claro. Y no podemos ir para abajo. No podemos salir de la estructura que tenemos. Terrible. Pero eso también es un trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Mismes, se dirá. Y bueno, contarlo de MAD, contar la instalación, de qué trata, cómo está compuesta, quiénes, qué disciplinas participan. Sí. Bien, disciplinas varias, especialmente, bueno, en primer lugar vamos a hacer y vamos a mostrar la primer muestra de estigmatografías. Nosotros en octubre, creo, no me acuerdo en qué fecha, largamos un
una propuesta de hacer una primer muestra fotográfica en donde la gente tenía que capturar imágenes relacionadas con el estigma. Y decíamos que esto, cada uno captura lo que siente que es el estigma, pero teníamos como pauta, habíamos dicho que el objetivo era conmover en favor de desestigmatizar la mirada. Bueno, nosotros somos nuevitos, recibimos hicimos una selección más o menos de 15 o 20 fotos y las vamos a exhibir ahí. Pero además vamos a mostrar, un proyecto que tenemos para hacer un gran desestigmatizador. Yo te conté algo, Claudio, de esto. No. Nosotros queremos hacer una gran marioneta gigante para las marchas y lo interesante de ese gran desestigmatizador es un poco provocador. El arte también tiene que ser provocador para generar alguna respuesta. Es la máscara del Joker. Así que va a estar el Joker ahí, vamos a presentar al gran desestigmatizador, porque la verdad que esa película, más allá de que es una película que muestra mucha violencia, no sé si la vieron ustedes. Yo no me acuerdo. No, véanla. Es como, hay mucha gente que sigue a esta persona que es como un superhéroe, que se enfrenta y mata en la calle, pero a personas muy, a gente muy poderosa, que oprimía al resto de esa ciudad gótica, porque además se llamaba ciudad gótica, y entonces la gente que ve que este payaso, que era un payaso que trabajaba de payaso como artista callejero, por tener circunstancialmente un arma y ver una injusticia, mata a 2 personas y se transforma en un héroe en esa ciudad. Y nos pareció que de alguna manera hay como un deseo de terminar con estas actitudes atropelladoras del poder de turno. Claro. Así que este va a ser el gran desestigmatizador, sí, que va a decir, nada, vamos a generar buenísimo esa imagen, ¿no? Como sí, que vamos a crear un desestigmatizador. Contanos los días y cómo puede hacer la gente para acercarse al Museo del Hambre a disfrutar de esto o a participar, ¿no? Sí, porque vamos a leer poesías, vamos a susurrar poesías, vamos a proyectar videos. Bien. Se tienen que acercar todos los jueves, viernes y sábados al Museo del Hambre, que queda en San Juan. Ay, ¿sabes qué? Espera que lo confirmo. San Juan, 2491. Sí, casi esquina Mateu. Casi esquina Mateu. Y vamos a estar esos días de 19 a 22 horas. Bien. Así que van a venir a poder ver fotos. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Van a ver algunos días, van a ver perfos, inauguramos este jueves, así que en ese momento va a haber, cada uno va a hacer, hay muchos compañeros que van a actuar, algunos van a hacer alguna danza, quizás venga gente del colectivo trans que también va a hacer un show. Todavía no tenemos hecha la programación. En principio va a ser una instalación para que la gente la pueda recorrer, interactuar, escribiendo y pensando sobre el estigma. Va a tener que recorrer la instalación con una máscara de MAD. O sea, para mirar todo con la máscara. Es está bien, una provocación también, ¿no? Muy bien, como está perfecto. Está muy lindo. Para que la gente diga, a ver cómo ves con la máscara de MAD. Que empecemos a pensar, ¿no? Es decir, ¿por qué la palabra máscara? ¿Por qué la palabra desestigmatizar? La idea es generar como una reflexión, sí, para parar la bola un poco. Claro. Repitamos, jueves, viernes y sábados en el Museo del Hambre, San Juan 2491. 2491, casi esquina Mateu. Ahí cada jornada empieza a las 19 horas y termina a las 22. Y hay que participar, ¿no? Hay que ir y aprender y desconstruirse y tratar de salir adelante con todo esto. Me queda una chiquita, ¿puedo? ¿O usted Métala. Bueno, digo, ¿existe el estigma por ocultamiento? Digamos, cuando una persona no se anima a mostrarse, al mismo tiempo estigmatiza para que no se lo vea, digamos. Si yo me veo reflejado en algo que sos vos, sí, pero no me animo a ser como sos vos. Yo quiero ser como sos vos, pero no me animo. Digo, ¿existe mi
estigma hacia vos? A ver, Y mi discriminación no como... sé si es estigma o no, es envidia o admiración. No sé de qué estamos hablando. No, hablo de ocultarse uno porque no se atreve a mostrarse a la sociedad Bien. tal cual es, Genial. ¿no? Digamos. Mirá, hay una cosa que no lo comenté, te lo voy a decir, me parece que estás hablando por ahí. Cuando hablamos de desestigmatizar la mirada, este artículo original partió de que nosotros, cuando miramos al otro, y vuelvo a decir, cuando percibimos al otro, estamos generando en el otro autoestigma, le estamos influyendo. No es inocua nuestra mirada, Claro. no es inocuo nuestro pensamiento, no es inocuo. La gente lo recibe. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando entran a algún lugar donde sienten que hablaron mal de ustedes, sienten como una energía fea. Y si van a algún lugar donde sienten que los quieren, ya están ustedes de otra manera, ¿o no? No pasa Seguro. eso. O sea, hay algo energético. Cuando miramos a alguien, porque yo he hablado y he recibido un montón de testimonios y me han dicho que viven con los ojos clavados en la nuca. Claro. O sea, que siempre los están mirando y siempre los están señalando. Claro. Entonces, lo que pasa cuando nosotros comentábamos que cuando uno está mirando, está generando en el otro un autoestigma. Porque el otro lo recibe a veces y es como que asimila esa mirada, asimila ese concepto, asimila ese juicio. Entonces, de tanto sentir vos en verlo como una persona inferior o peligrosa, se empiezan a ver así. Claro. Eso, el autoestigma es muy peligroso también, por eso hay que empoderarse, y también muchas de las personas que forman parte del MAD, y la mayoría, son personas que han atravesado esta problemática del estigma, y MAD es una posibilidad de empoderarse y de romper con eso. Y de recuperar al artista, de recuperar a la persona y de dejar esa historia atrás. ¿De qué manera? También hablándolo. O sea, en el último Congreso de Salud Mental nosotros hicimos una mesa de testimonios de personas del colectivo trans, personas que estuvieron internadas en hospitales psiquiátricos. Participó Carlos, que es un amigo tuyo. Sí. Y bueno, les digo que la escuchen, está en el YouTube en el canal de YouTube de MAD, que abrimos ahora en enero, y está colgada esa mesa. Actividad, sí. Es impresionante. Es impresionante lo que cuenta la gente, porque hay que escuchar a los damnificados, a los que han sufrido, y ahí uno puede romper con estas fantasías y estos imaginarios que tienen en contra de la locura, en contra de las personas con percepción de género diferente. O sea, darte cuenta que somos hermanos, que somos iguales, que somos distintos. A él le gusta hacer el amor así. Bueno, que lo haga como quiera. ¿Entendés? Claro, totalmente. Cada uno que haga el amor como se le cante, y que cada uno, se vista como quiera. Escúchame, hay gente que hace mucho daño y están en el poder. De saco y corbata. Claro. De saco y corbata, Claro, ¿no? y eso se los aplauden. Paremos, loco. Escúchame, mirá la pandemia, cuando lo vimos a Trump haciendo los desastres que hacía. Ese tipo estaba a cargo de dominar el mundo, tenía el poder, todo el poder. Y ustedes lo vieron, Claro, ese circo, sí, fue sí, terrible. sí. ¿Y qué es esto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Lili, se nos va el programa. Nos tenemos que ir, pero si te queda algo cortito o te quedó me algo queda pendiente. nada, no. Repetinos, por favor, la dirección, los días. Bueno, Dale. vamos a estar todos los jueves, viernes y sábados en el Museo del Hambre, San Juan 2491, de 19 a 22 horas, MAD, Movimiento, el arte de desestigmatizar. ¿Hasta cuándo? Todo febrero. Bien. Bien, todo febrero. O sea que empieza este jueves y termina la última semana de febrero. Exacto. Muchísimas gracias, Lili, por estar gracias por venir. en estos minutitos que nos diste, que para nosotros fueron muy enriquecedores. Despedimos a Liliana Cove, psicóloga social, actriz, directora y docente teatral, autora del artículo Desestigmatizar la mirada, fundadora del MAD, Movimiento de Arte de Desestigmatizar, miembro permanente de la Fundación Salud, militante artística por los derechos humanos en salud mental y tremenda actriz. Yo se lo digo porque la conozco. Así que bueno, hasta la próxima, Lili. Gracias. Gracias.